Vamos a ver detalladamente el comienzo, el principio de la iglesia, en la carta a la iglesia de Éfeso. Muy bien, dice así el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. 2 puntos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Eso es lo que nos interesa. Amén. Ahora póngame atención. Se recuerda de la introducción que enseñé de que el libro de Apocalipsis, en sus inicios, con estas 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor, tienen un bosquejo específico del cual hablamos. Primero, el Señor se presenta con una revelación, sigue con un elogio, después continúa con un reproche o una reprensión, da de último un consejo y hace una promesa. Eso es consecutivamente en cada una de las 7 iglesias. Y por esa razón voy a continuar en ese mismo bosquejo, en ese mismo orden, para que usted pueda entender el mensaje específico a cada iglesia. Para Éfeso, quien envía el mensaje sabe cómo presentarse. El mensajero habla y el receptor recibe. En este caso, el ángel recibió el mensaje de Jesucristo que el Padre le dio. Mire la cadena de orden o de autoridad que hay. El Padre le da el mensaje a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan escribe al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia transmite el mensaje a los creyentes. Esto es un orden en la palabra de Dios. Y en esta revelación que el ángel lleva a Juan, leemos entonces que el que tiene las 7 estrellas en su diestra es el que habla, es el que tiene el poder y la autoridad. Note por favor que esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso tiene una única revelación. Y es que por ser la primera iglesia necesita ser afirmada y asegurada por el Señor. Las estrellas son los ministros y los candeleros son las iglesias. Pero ¿qué dice el Señor? Yo los tengo en mi mano derecha. Note bien, tanto a los ministros como a las iglesias, el Señor los tiene en el control de su autoridad. No hay nada que se le escape al Señor en cuanto a los ministros, ni nada que también se escape de su vista en cuanto a las iglesias. Y en este caso vemos que el número 7 representa la totalidad existente de los ministros en todos los tiempos, de igual manera que las iglesias. Desde el principio, desde la primera iglesia, que en este caso representa Éfeso, la primera generación de creyentes después de que el Señor resucitara, cuando los apóstoles estaban poniendo los fundamentos de la fe cristiana. Desde ese comienzo el Señor
ya tiene el control, ya tiene en su poder, en su mano, a los ministros y a las iglesias. Note bien que también la revelación consiste en que Jesucristo tiene el control por medio de su diestra de poder, su diestra de autoridad. Y es que el Señor anda en medio de los 7 candeleros, se mueve. La manifestación del Señor nunca ha dejado de existir. Siempre está en medio de la iglesia. En el tiempo que sea, por muy difícil que haya sido el periodo de tiempo de alguna iglesia en sus generaciones, el Señor siempre se ha movido en medio de ellas. Aun cuando ha venido lo peor, la iglesia ha sido sostenida por la diestra de poder del Señor. Alabado sea su nombre. Tenemos que tomar en cuenta que aquí, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, algunas versiones dicen a la iglesia de los Éfesos o los efesinos. Es decir, habla de los lugareños, habla del nombre de la ciudad y de los que están congregados en ese lugar. ¿Dicen amén? El significado, algunos le han dado al nombre de Éfeso permitido, pero en su mayoría la interpretación de ese título la han designado otros eruditos y dicen que significa deseable. La iglesia de Éfeso era la iglesia que el Señor deseaba, que el Señor estaba en espera de que le rindiera todo, porque podían agradar su corazón. Era el comienzo y no importaba lo que viniera, la iglesia de Éfeso significaba mucho para el Señor. Amén. Por eso, aunque hay una ubicación geográfica, la iglesia de Éfeso estaba en Asia Menor. Y note por favor que es el lugar en donde el apóstol Pablo dedicó más años para poder enseñar a esa iglesia. Es la que más se menciona en el libro de los Hechos. Es a quien el apóstol Pablo preparó en esa misma iglesia a muchos ancianos, a muchos pastores. Es la iglesia que con tantos ministros lloraron la despedida del apóstol Pablo porque se habían encariñado con él. Creo que también es la iglesia que pastoreó Timoteo, el discípulo del Señor. Así que todas las recomendaciones de Pablo a Timoteo en su primera y segunda epístola tienen que ver con esa iglesia, que se consideraba una iglesia madura, una iglesia bien doctrinada y una iglesia que estaba precisamente enarbolando el nombre del Señor. Una iglesia exaltada, una iglesia con poder del Señor. Por eso vemos que el Señor en su elogio dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Eso está en el verso número 2 y 3. Éfeso era una iglesia que tenía obras, que tenía trabajo, que tenía paciencia y que no podía soportar a los malos. De alguna manera los evidenciaba. De alguna forma esta iglesia los denunciaba. Y no podían levantarse en medio de la congregación de los santos. Amén. Amén. Mire que dice también: Éfeso probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, porque era una iglesia llena de la doctrina del Señor, conocía la palabra. Ningún falso podía tomar lugar en la iglesia porque los creyentes eran maduros. Además,
dice la Biblia que ellos mismos comprobaron que eran mentirosos, porque quien conoce la palabra de Dios en una congregación puede entender claramente la doctrina y saber quién habla la palabra y quién de alguna manera la está falseando. ¿De acuerdo, mis hermanos? Por lo tanto, el ejemplo de la iglesia de Éfeso para nosotros representa la madurez que necesitamos tener en la palabra. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Además dice que había sufrido, que aunque también con paciencia, 2 veces lo menciona, habían trabajado por el nombre del Señor sin desfallecer. Ahora note por favor que en estas particularidades expuestas por el Señor para esta iglesia, se pueden ver los aspectos de dedicación, de entrega, desde el principio, y hacen que esta iglesia tenga una identidad muy encomiable y muy digna para ser reivindicada. Porque aunque la iglesia tenía sus fallas, también el Señor estaba preocupado por ella para poder levantarla una vez más. Por eso quiero dar algunas definiciones de algunas palabras importantes. La palabra obra en el griego significa trabajo o labor. Y la iglesia de Éfeso había tomado responsabilidad en la obra como una acción de la voluntad de Dios, en donde se había esforzado, se había esmerado y había luchado hasta que llegó a acostumbrarse a hacer la obra. Pero esto no es en sí, hermanos amados, algo positivo. Ahí hay una parte negativa, porque se pueden hacer las cosas por amor, con dedicación, con esmero, con esfuerzo, pero también se puede hacer las cosas rutinariamente, porque uno se acostumbra al quehacer. Pero Dios no quiere que nos dediquemos tanto al quehacer de la obra de Dios, sino que lo hagamos como para Él, dedicándolo a Él y poniéndolo a Él en primer lugar. Si usted me puede entender esto, míreme por favor. El Señor es más importante que la obra. ¿De acuerdo? El Señor es más importante que la obra. Por eso tenemos que saber poner con equidad y también con balance, con equilibrio, lo que representa la obra de Dios, pero con amor al Señor. Por eso las prácticas en la obra del Señor de la iglesia de Éfeso habían continuado con el mismo empeño, pero habían disminuido en la efervescencia del amor. Y ese es un peligro. La palabra trabajo, que usted lo ha leído ahí, las dos cosas se mencionan al mismo tiempo. Yo sé tus obras y tu trabajo. Trabajo es diferente en el idioma griego, porque significa labor, pero implicando problema, dificultad, cansancio y fatiga. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la obra significa trabajo, ciertamente significa una labor constante, pero representa la acción, la actividad, mientras que trabajo significa hacer la obra, pero confrontando dificultades. Amén. Llegando hasta cansarse y hasta fatigarse, porque la iglesia de Éfeso tenía precedentes de buenas obras,
había hecho un arduo trabajo. Era una iglesia que había visto el fruto de su labor y de su paciencia. De hecho, los falsos quedaban evidenciados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo amenazan los falsos? ¿Cómo amenazan con las falsas doctrinas? ¿Cómo se inmiscuyen en las cosas de la obra de Dios para destruirla de alguna manera? Pero la iglesia que está alerta, que está en conocimiento de lo que son las tretas del enemigo, sabe entonces pelear. La otra palabra es paciencia, y esto es elogiado en la iglesia de Éfeso. También significa constancia y resistencia. Estaban dentro de la obra, y dentro de la obra trabajaban arduamente, pero permanecían resistiendo con constancia en esa labor. Amén. Con esto se da a entender que Éfeso como iglesia había sufrido y a pesar de eso había resistido la oposición. Supo permanecer constante en su fe. Hermanos, eso es digno de ser elogiado de parte del Señor en cualquiera de nosotros. Déjeme decirle, aprovechando esta porción, déjeme decirle que cada uno de nosotros necesita evidenciar estas características que tenía la iglesia de Éfeso. Yo estoy consciente, hermanos, que asistir a una iglesia es positivo, pero si vamos a tomar membresía de esa iglesia, vamos a tomar responsabilidad como cuerpo. Yo lo he dicho antes, un ladrillo no hace un edificio. Amén. Un ladrillo no hace un edificio. Son muchos ladrillos que, tomando su lugar dentro de las paredes de un edificio, le dan soporte y consistencia al edificio. Por lo tanto, una membresía de asistencia a la iglesia no le da a la congregación la solidez y la estructura que necesita. Usted debe tomar responsabilidad de estar en la iglesia haciendo la parte que le corresponde. Amén. Es como la estructura del cuerpo, la estructura ósea del cuerpo. Hermanos, cada parte está perfectamente ubicada dentro del cuerpo para que mantenga la estructura, mantenga la postura, la forma del cuerpo. Así cada miembro del cuerpo en la iglesia debe estar tomando su lugar con responsabilidad. Amén. Así que tómelo en cuenta, porque posiblemente usted no lo haya entendido, pero a una iglesia no se asiste solamente, a una iglesia se pertenece y se da uno identidad con la iglesia. Por eso el mensaje es para una iglesia. Mensaje que va a recibir cada uno de los que tienen lugar en esa iglesia. Amén. Por eso, otra parte del elogio para Éfeso es el versículo 6, que dice: mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. Mire qué papel el de esa iglesia de Éfeso, como el papel que debe tomar cada cristiano en una congregación. Aquí no me vaya a decir usted, pero es que nosotros somos llamados para dar amor, 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 mucho amor. Y va a parecer usted de alguna manera muy considerado, muy tolerante, pero no. Parte de
la actividad de los miembros de una iglesia es aborrecer lo falso. Amén. Y amar lo verdadero. Amén. Lo falso aquí era la doctrina de los nicolaitas, que se convierte en hechos que perjudican a los creyentes. Se lo voy a explicar mejor. Porque esta firmeza en el rechazo de los falsos es una característica de Éfeso que nos enseña a nosotros a mantener una postura, repito, de aborrecer lo falso. Amén. Pero ¿cómo vamos a manifestar esa característica si no estamos amando la verdad? No queda bien cuando nosotros estamos fallando señalar las fallas de los demás, ¿no le parece? Decirle a otro, eres mentiroso, cuando uno mismo es mentiroso, no queda, no encaja. Así que si uno ama la verdad, entonces va a distinguir la falsedad, la mentira, y la va a señalar con propiedad y con autoridad. Y Éfeso tenía esa característica. Era una iglesia que amaba la verdad, por lo tanto exponía lo falso de los nicolaitas en sus hechos. Amén. Así que Éfeso mantuvo una identidad de celo, porque es importante tener celo por la verdad. El celo por la verdad nos hace, hermanos, señalar lo falso. Pero hay que conocer la verdad para eso. Y hay que manifestar fidelidad y solidaridad con la fe en el Señor por la verdad. El término nicolaíta es una palabra que tiene relación con lo que se traduce el pueblo. Amén. Y según la traducción que algunos diccionarios bíblicos le dan a esta palabra nicolaíta, significa destrucción del pueblo, porque son dos partes, Nicán y Laos. Amén. Nicolaíta significa destrucción del pueblo. Y es que según la tradición se trataba de una secta que surgió y posiblemente, dicen algunos expertos en la exégesis bíblica, de que venía por aquel llamado diácono de la iglesia, Nicolás de Antioquía. Él había sido apoyado por los apóstoles, según Hechos capítulo 6, versículo 5, ahí está el nombre Nicolás. Y se cree que cuando Nicolás se desvió, trajo una herejía de acomodamiento en su propio mensaje, tanto así que él mismo apostató de la verdad y se convirtió en el fundador de esa secta gnóstica. Amén. Esta secta gnóstica tenía un conflicto de contradicción entre la verdad y la inmoralidad. Amén. Cuando usted lea las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, va a encontrar los nombres de Nicolaitas, Jezabel y Balaam. Tanto Jezabel como Balaam fueron dos personajes en el Antiguo Testamento que desviaron al pueblo de Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Por lo tanto, los nicolaitas se parecen a ellos, nada más que en el periodo del tiempo de la iglesia. Imagínese usted oír una enseñanza así:
no es malo tener 2 mujeres. Si puedes mantenerlas, no hay problema. Pero sigo siendo cristiano, sigue siendo cristiano. La salvación es por fe y es por gracia. Y eso se va metiendo poco a poco en el hecho de vivir inmoralmente en la iglesia. Acuérdese que eso pasó en Corintios, porque el apóstol Pablo encontró a uno que todos en la iglesia lo toleraban, aún sabiendo que estaba en pecado de incesto, que también teniendo su esposa se metía con la esposa de su padre. No era su mamá, era su madrastra, y la iglesia lo toleraba. Era un pecado de adulterio. Ahí está la contradicción. ¿Cómo pueden existir esos pecados en una iglesia? Cuando la iglesia debe ser un ejemplo de santidad, de moralidad, de ética en la fe cristiana, un ejemplo para los que no conocen al Señor. Por lo tanto, debe de denunciarse el pecado para que los demás aprendan. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la secta nicolaíta se caracterizaba por la sensualidad, ya que seducía a los cristianos a participar en fiestas paganas a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Porque en aquellos años la influencia del mundo romano hacia la cultura de los judíos y su religión era tan fuerte que salían del judaísmo para hacer las prácticas de los romanos. Y cuando llegaron a la fe de Jesucristo, les caía muy bien esa clase de doctrina, como quien dice, se te es permitido, no te preocupes, no pierdes tu salvación. Y participaban de lo sacrificado a los ídolos, y de alguna manera ellos estaban, como quien dice, complacientes en sus gustos, pero eran cristianos y eran parte de la iglesia, y eso los hacía de alguna manera, hermanos amados, en esta forma, como quien dice, cristianos verdaderos. Pero alguien los tenía que denunciar, y Éfeso se encargó de eso desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fueron los primeros falsos cristianos, los nicolaitas. Se infiltraron en la iglesia y profesaban inclusive ser ministros y servidores de Dios. Es que hay muchos así ahora, en este tiempo, hermanos. Yo soy oveja del Señor, dice algunos. ¿Y quién es su pastor? No tengo pastor. Entonces no es oveja. No hay oveja que no tenga pastor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Es una realidad. No puede existir una oveja del Señor sin pastor. Ahora, si usted dice tengo pastor, ¿puede oír la voz de su pastor? Especialmente cuando su pastor le exhorta, cuando le llama la atención, cuando lo quiere corregir. No, ahí sí no. Es mi pastor y me cae muy bien, pero ahí ya no quiero escuchar. Ahí no, muchas gracias, no quiero problemas. Los nicolaitas se habían infiltrado y llevaban a la gente por el camino de la vanidad, por el camino de lo que no conviene. ¿Por qué cree que Pablo escribía a la iglesia? Todo me es permitido,
o todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay algunas cosas que claro que las podemos hacer. ¿Sí o no? ¿Nos conviene? A la fe de Jesucristo no nos conviene, porque no está de acuerdo. Y se da cuenta cómo hay contradicción en ese sentido. Y los nicolaitas eran una fuerza doctrinal de esa manera dentro de la misma iglesia. Usted no se deje llevar por lo que otros le digan, contradiciendo los principios de la palabra de Dios y contradiciendo la enseñanza bíblica. Porque usted con su madurez, con su conocimiento y con su santidad puede percibirlo, puede detectarlo y debe denunciarlo. Amén. No hablo de que avergüence a nadie en público, pero que haga lo posible por pararse firme y poder detectar la mentira. Y como usted es luz en medio de las tinieblas, siempre la luz hace huir la oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, desde entonces los nicolaitas tienen diferentes títulos y han establecido por muchos años su doctrina herética en la iglesia. En el correr de los siglos han habido grupos que han contradicho la verdad. Eso hay que borrarlo, ¿verdad? Amén. Han contradicho la verdad. Ese era otro elogio para la iglesia de Éfeso. Pero vamos ahora a la reprensión. Cualquiera diría, la iglesia trabajaba duro, Éfeso había hecho sus obras y había sufrido por hacerlas, era fiel, era una iglesia con constancia, con dedicación, pero como dijimos al principio, se acostumbraron a hacer lo que tenían que hacer y descuidaron la efervescencia de su amor, el calor del amor. Porque hermanos, el amor es la fuerza de todo. Ya lo dijimos la vez pasada, Primera de Corintios capítulo número 13, versículo 1 en adelante, nos habla de esa fuerza sobrenatural del amor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, usted podrá tener diferencias con la esposa, hablo de los varones, o al revés. Podrá tener diferencias con el esposo, pero si hay amor, se soporta. Si hay amor, de alguna manera se mantiene con constancia la relación, se lucha por ello. Bendito el nombre del Señor. Pero es que el amor cubre multitud de faltas. Pero Éfeso se había descuidado. La temperatura de su amor decayó. Se acostumbró a la rutina. Una iglesia, repito, ejemplar, pero que también nos da una pauta con la cual tenemos que entender que el Señor tenía que reprenderla. Dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Hay algo por lo cual te tengo que hablar fuerte. Hay algo por lo cual te tengo que reprender, iglesia de Éfeso. Aunque tengas virtudes y amor del nombre de Cristo, no obstante, estás mal encauzando tu relación con el Señor. Eso es el mensaje para Éfeso. Podría ser el mensaje para usted.
Usted que pertenece a la iglesia del Señor, quizá en su relación con Él ha decaído, aunque todavía quiere seguir en la obra y quiere seguir esforzándose. Yo creo que Éfeso se olvidó de su intimidad con el Señor y solamente quedó con la rutina de las obras. Por eso examinemos nuestro caminar en el Señor y nuestra relación con Él. Si hay intimidad, si hay acercamiento, porque este es un asunto de lo de adentro, hermanos, es un asunto del corazón. Aquí no es asunto de apariencias, no es asunto, hermanos, de decirle al Señor: Señor, estás equivocado, Señor, no te has dado cuenta, mira cuánto me he esforzado, cuánto he trabajado. Puede decir el hombre lo mismo: ¿acaso no doy el gasto? ¿Acaso no llevo la leche a la casa? ¿Acaso no proveo siempre? Pero posiblemente no estés afirmando tu amor en la relación con los tuyos. Los niños no quieren los juguetes, los niños quieren a papá. ¿Verdad que sí? Los niños quieren el cariño, los niños quieren el amor de los padres, no tanto la provisión, porque algunas cosas después, hermanos, van a ser cobradas. Las cuentas al final van a ser cobradas. Por eso tenemos que saber cómo estamos trabajando en la obra de Dios. Qué linda familia, qué preciosos hijos, qué esposa más fiel la que puedes tener, pero si no los afirmas en el amor, varón, estás de alguna manera descuidando esa relación. Amén. Y es lo mismo que el Señor está esperando de nosotros en la iglesia. Que aunque conozcamos la Biblia, aunque sepamos predicar, aunque sepamos cumplir con privilegios, y no se aproveche alguno para decir: yo por eso no quiero privilegios. Pero siempre el Señor va a estar expectante de que tengamos una buena relación con Él. Así de sencillo, hermanos. Que tengamos tiempos de intimidad con Él, de coloquio, de acercamiento, en confianza, para decirle: Señor, te necesito, te amo, eres todo para mí. Amén. Y no conformarnos solo con que ya fuimos a la iglesia, ya cumplí, dicen algunos. Amén. Y algunos otros dicen: no vas a ir otra vez si no fuiste ya 2 veces. Ni te vi el fin de semana, te fuiste de un solo. Ni a Dios me dijiste. ¿Cuánto dice el amén? Y otra vez vas a ir. Posiblemente se necesite, hermanos, aprovechar esas oportunidades para acercarnos al Señor. Así que después de la revelación, después de el elogio y después de la reprensión, viene el consejo. En el verso número 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Esto significa un análisis. ¿Dicen amén? Esto significa que echemos un vistazo hacia atrás. ¿Dónde? ¿Dónde fallé? ¿Dónde está mi error? Fácil ver los errores de otros, pero a veces difícil verlos propios. Veamos hacia atrás dónde está mi falla, en qué en realidad estoy decayendo, qué no puedo sostener, qué no puedo soportar por mí mismo. Amén. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Mire, hermano, bajar en la fuerza del amor hacia el Señor es también caer de la gracia. ¿Verdad que es duro? Pero ese es el comienzo para llegar a algo peor. ¿Qué dice la Biblia
de una caída. Antes de la caída viene el orgullo, así de esa manera más sencilla. Antes de la caída viene el orgullo, pero a veces no detectamos en qué momento surgió el orgullo. Y en apariencias todo está bien, sin un examen detallado de nuestra vida. En apariencias todo parece bueno. ¿Qué dice el consejo? Arrepiéntete. Después de darte cuenta de dónde has caído, arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Note bien, por favor, léalo bien como lo voy a decir ahora. Arrepiéntete y vuelve a hacer las obras como al principio. Eso es lo que quiere decir. Porque, hermanos amados, necesitamos por eso en las ministraciones de la palabra de Dios, en la congregación, necesitamos reforzar por nosotros mismos con el arrepentimiento nuestro acercamiento a Dios. Venir cada vez y decirle: Señor, no quiero seguir sin darme cuenta de mis errores. Quiero abrir mis ojos y ver de dónde puedo fallar o dónde puedo caer. Y no quiero esos errores. Quiero que alumbres mis ojos. Quiero que alumbres mi entendimiento. Quiero volver a hacer las cosas como al principio. Porque en el principio del amor al Señor todo es color de rosa, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo. El texto es un poquito más amplio, porque esta reprensión se complementa así: porque si no lo haces, estoy haciendo una paráfrasis, porque si no lo haces, vengo pronto a ti, te voy a visitar, me voy a acercar a ti, pero esta vez para quitar, oiga bien, la evidencia de que tienes posición, y te voy a remover. Amén. Si en dado caso no te has arrepentido. El único que puede hacer eso es el Señor, hermanos. Por eso tenemos que reconocerlo, hermanos amados. El Señor siempre está limpiando a la iglesia. ¿Por qué algunos ya no están? ¿Se recuerda usted de los dichos esos muy populares? Por ejemplo, ahorita, aquí estamos los que somos. Y no están, ¿cómo dice ese dicho? Aquí estamos todos los que somos, porque muchas veces no somos todos los que estamos. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos, y es una gran verdad. A veces es mejor que estemos todos los que sí somos verdaderos, porque el Señor va a limpiarnos y nos vamos a santificar, porque vamos a entender su reprensión y vamos a recibir su consejo. Pero el Señor limpia su iglesia. De vez en cuando hay que sacar la basura, ¿verdad? Suena duro, pero es una realidad. Y muchas veces, por lo que ya leímos anteriormente, las falsas doctrinas, las doctrinas heréticas, los falsos hermanos, porque existen los falsos hermanos. Hay falsos apóstoles
Y qué bueno que Éfeso puede distinguir de los falsos apóstoles, pero a veces no distingue de los falsos hermanos. Y es ahí donde tenemos que estar con las antenitas de vinil para percibir el error. Por eso he tomado esta porción para parafrasearla, hermanos. Una visita del Señor siempre cae bien para poder tener la oportunidad de que nos limpie. Por eso los retiros, porque como que ahí nos olvidamos de todo. Venimos cansados, claro que sí. Venimos agotados quizá porque esos cambios nos afectan al cuerpo, nos afectan de alguna manera. Con los que no fueron porque no quieren cambiar su camita, ¿verdad? Ya tiene la cama, ya tiene la forma de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ya solo se acuestan y quedan ahí acomodados. Hasta los brazos de una vez en la misma posición y ya se duermen. No quieren irse a dormir al suelo, no quieren probar otra colchoneta. Pero hermanos, nada más es para decir algo. A veces hace falta un cambio. Mire, Juan el apóstol, cuando lo mandaron a la isla de Patmos, ¿usted cree que le dieron la cárcel con baños de los más modernos? No, en una isla él tenía que ver dónde dormía, tenía que ver qué comía. Lo habían puesto en un lugar en donde él sabía que Dios lo estaba llevando a ese lugar para hablar con él. ¿Qué dice el Antiguo Testamento hablándole el Señor al pueblo de Israel? Te llevaré al desierto para hablarte a tu corazón. A veces no queremos los desiertos, pero a veces el Señor dice, un viaje tengo para ti. Pero Señor, yo no he comprado el ticket. No, ya te lo compré yo. Y es un viaje de ida nada más. Viendo cómo respondes, te voy a comprar el de regreso. Señor, yo quiero regresar, no quiero estar en el desierto. Pues entonces vas a estar el tiempo que yo quiera, porque te voy a hablar al corazón. Hermanos, por eso hay pruebas, por eso hay luchas, por eso hay tratos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Acuérdese aquel testimonio que nos ponía el pastor invitado a nuestra iglesia, que dijo, aquel hombre no se arrodillaba y cuando lo asaltaron lo hicieron que se arrodillara. No levantaba las manos en la congregación, pero ahí sí las levantó. ¿Cuántos dicen amén? No daba nada de su billetera, pero ahí le sacaron todo hasta lo que tenía en el banco. Y regresó pura sedita a la iglesia, llorando. Pastor, ahora sí. Y al mes otra vez igual. A veces no se aprende la lección. Bendito el nombre del Señor. Por eso tenemos que tomar en cuenta esto. Amén. Si no te hubieres arrepentido, voy a tener que removerte. Yo no quiero que me remueva el Señor, que me mueva de un lado a otro, que me ponga en otra condición. Mejor quiero oírle ahora como estoy. Habla, Señor, dijo Samuel, que tu siervo oye. Yo no quiero que me ponga horizontal, ni con la pierna levantada con yeso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? No quiero que el Señor me ponga en una posición donde ahí sí, Señor, ahora sí, antes no te quería oír. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. A través de lo que otros decían de ti, oía. Pero ahora mis ojos te ven. Esto es palabra del Señor, hermanos. Pareciera como que Job no lo necesitaba, ¿verdad? Hombre recto, justo.
hombre sin tacha alguna, amaba a Dios, hacía sacrificios constantemente, aún por los pecados de sus hijos. Pero Dios sabía que lo necesitaba, así que lo puso en esa posición. Pero salió de ahí como el oro, después de que ha pasado por el fuego de la prueba. Voy ahora a la recompensa, pero antes de ello, amén. Antes de ello, quiero decir lo siguiente: la palabra hacer o cumplir significa completar, llenar, abundar o hacer por completo algo. Éfeso tenía que tratar de hacer algo en particular o concluir hasta el final lo que una vez había comenzado. Si usted un día comenzó en la obra de Dios, tiene que terminar fielmente en la obra de Dios. Porque Dios mismo comenzó en usted una buena obra y Él al final la va a perfeccionar. Así que usted debe responder de la misma manera. La obra de Dios es para que usted ahí esté ocupado y le sirva al Señor. Así que mejor, si considera bien, meterse de lleno a la obra de Dios, porque de eso vamos a dar cuentas. Así que la recompensa que el Señor tiene, dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, díganlo todos, al que venciere, otra vez, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si usted le pregunta al Señor, ¿dónde está el árbol de la vida, Señor? Porque estaba en el Edén, pero ya el Edén no existe. Es que me lo llevé para arriba. Entonces está allá en el cielo, en la gloria. Sí. ¿Quieres comer del árbol de la vida? Sí, Señor. Pues la única manera de llegar hasta donde está el árbol de la vida es que venzas en esta tierra. Amén. Que venzas contra la adversidad de tu propio yo. Ya has vencido la adversidad de los falsos apóstoles, de los nicolaitas también. Ya has vencido la adversidad de la comodidad, porque te has esforzado y has trabajado duro. Pero vence la adversidad de ti mismo. Hermanos, y cada una de estas cosas es un mensaje completo que nos tiene que hacer reaccionar. Por eso, siendo la primera iglesia, le corresponde esta primer promesa relacionado con lo que perdió el primer Adán. Usted sabe que Adán no comió del árbol de la vida. Nada más comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mire lo que nos hizo también. Afectó a todas sus generaciones. No pudo comer el árbol de la vida. Pero la promesa dice, para ti que eres como Éfeso, para ti creyente de la iglesia de Cristo, para ti es la promesa, vas a comer del árbol de la vida que está en la gloria de nuestro Padre Celestial, pero tienes que vencer. Levante su mano y diga, voy a vencer, voy a vencer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Es que los vencedores como Éfeso, o que salgan como los vencedores de Éfeso, tendrán la recompensa de la eternidad. Por eso esa palabra, al que venciere, al que venciere. ¿Será que todos van a vencer?
No lo sabemos. Usted tiene que saber que va a luchar. ¿Y sabe qué le da más gallardía, más valentía para luchar? ¿Sabe qué le da más motivación y estímulo para luchar? El saber que puede vencer. Así que usted debe saber que si se metió a esto, Dios le va a dar las fuerzas para vencer. Pero tiene que estar dispuesto a pelear, a luchar. Porque muchas veces el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ah, sí, son seres humanos, sí, pero comenzando con nosotros mismos nos bloqueamos. Nosotros mismos nos ponemos trabas, nos limitamos. Amén. ¿Cuántos ejemplos podría dar? ¿Será que puede, hermano? Ay, ya traté, hermano. Fíjese que, si usted supiera, no he podido. ¿De qué está hablando, pastor? No sé, de muchas cosas. Ay, es que el carácter que tengo, mi papá tiene la culpa. Ya se murió su papá hace como 20 años y le está echando la culpa todavía. No. Usted tiene que pararse y decir, voy a vencer. Sí puedo, sí puedo. Cualquier cosa que se proponga, sí puede. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, quien me da fortaleza. Bueno, ya tenemos todo completo en la Biblia. ¿Qué nos hace falta? Decisión, disposición. Tomar la energía que necesitamos. Amén. Hermanas, hermanos, los felicito porque ustedes están aquí, porque están demostrando que quieren y están demostrando que pueden. Otros pudieron demostrarlo también. Pero va a estar el mensaje ahí para que lo vuelva a oír y para que lo comparta. Va a estar el mensaje ahí para que también le diga a alguien más, escuche ese mensaje está bueno. Ese mensaje era para ti. Amén. Como lo fue también para mí. Y si a mí me bendijo, a ti te va a bendecir también. Tú puedes. Al que venciere, le van a dar la eternidad. Aleluya. Porque la condición de la victoria depende de la capacidad de vencer la apatía y la negligencia de una buena relación espiritual con el Señor. Así que dígale no a la apatía, dígale no a la negligencia, dígale no a la indiferencia. Por favor, tome en cuenta esta palabra, es para usted. En el próximo servicio, ay, ¿será que voy? Peor si no va a estar el pastor. Peor si va a estar fulano, mengano. Y empezamos a hacer la lista, olvídese, hermano. Y a lo mejor alguien más pensó igual que usted y lo puso a usted en su lista. Así que van a ser dos, ¿verdad? Y se van a mirar cabal, van a entrar al mismo tiempo. Ay, yo que no lo quería ver. O peor si yo no la quería ver y me la encuentro en el camino. Hermanos amados, dispongámonos. No importa lo que tengamos que enfrentar. Venga porque el Señor le está llamando. Usted puede. Y usted debe vencer. Esta es la primera iglesia apostólica. La del principio, en el primer siglo de su historia. Esta es la iglesia de Éfeso. Pero todavía existen varios en las iglesias en este siglo XXI que como Éfeso necesitan despertar su amor para el Señor. Póngase de pie
que vamos a concluir con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de la iglesia de Éfeso, que nos ayuda ahora en nuestro carácter, en nuestra determinación, que nos ayuda en nuestra apatía, en nuestra negligencia. Que tomemos este ejemplo, Señor, para ser reforzados a una mejor relación contigo, Señor. Lo pedimos con todo el corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.